¿Qué tal? Reciban un cordial saludo. En este video vamos a tratar conceptos fundamentales sobre equilibrios y titulaciones complejométricas. El objetivo principal es repasar estos conceptos para que puedan comprender todo lo que se hace en la práctica de titulaciones complejométricas en el laboratorio de química analítica 1. Además, hay un pequeño apartado en donde muestro la manera de obtener las fracciones de las especies disociadas para hacer especiación y también la manera en que se pueden tratar estas funciones en Excel para obtener las gráficas y hacer un análisis. Además, propongo una titulación complejométrica o similar a una titulación complejométrica, pero casera, es decir, con algunos materiales que son accesibles en casa o en negocios comunes de la comunidad. Espero que el video sea de utilidad y cualquier duda, comentario, aclaración al respecto, me la pueden comentar, ya sea en los comentarios o a través de los medios de comunicación. Bien, pues vamos a repasar algunos conceptos fundamentales sobre equilibrios y titulaciones complejométricas. Recuerdo que este material tiene por objeto justamente brindar o recordar las cosas esenciales que tenemos que saber para entender lo que se hace en la práctica de laboratorio. ¿Sí? Entonces vamos a repasar cosas fundamentales. Primero, en el equilibrio de formación de complejos, ¿qué tipo de especies se involucran? Pues son tres. Una de ellas es un catión metálico, comúnmente o coloquialmente se le dice metal, aunque es un catión la mayoría de las veces, y no es más que un ácido de Lewis, es decir, una especie que puede aceptar pares de electrones para formar enlaces covalentes coordinados. La gran mayoría o hay un conjunto muy amplio de ejemplos de cationes metálicos que forman complejos y la mayoría pues están dentro del bloque D, es decir, metales de transición, aunque no son los únicos. De repente podemos observar formación de complejos con cationes, por ejemplo, del bloque S, especialmente la familia 2, y también en el bloque P hay varios ejemplos de cationes metálicos involucrados en equilibrios de complejos. Por otra parte tenemos al ligante en algunos eh, tratados, libros, también se le llama ligando, y esta es la base de Lewis, es decir, la especie que dona pares de electrones para formar los enlaces covalentes coordinados. ¿Sí? Generalmente pues son especies que tienen en su estructura o átomos de oxígeno, de nitrógeno, halógenos, azufre, fósforo también, y son, digamos, especies o elementos que en los compuestos que forman, pues siempre hay ahí algún par disponible o un par solitario disponible para compartirlo y formar un enlace de coordinación. Pueden ser especies cargadas, generalmente son negativas, es decir, aniones, o también especies neutras, no precisamente iónicas. Cuando se une ya el catión metálico con el ligante, pues forma lo que se conoce como complejo, que es justamente esta especie que resulta de esta unión entre catión y ligante por medio de enlaces covalentes coordinados. Ahí recuerden esta referencia a las definiciones de ácido de base de Lewis, porque después las vamos a retomar para un comentario sencillo. Bien, ¿cómo se puede representar el equilibrio de formación? Pues muy sencillo. Tenemos al metal o al catión metálico. Aquí obvié la carga, pues las cargas de los cationes pueden variar desde 1 a pasando 2, 3, 4, quizás mayores. Sí, pero aquí simplemente quise hacer una representación general del metal. Es un catión metálico. Y este es el ligante, como
ya mencioné, el ligante puede ser neutro y eso significa que la carga final pues va a ser la del catión, porque el ligante no aporta carga, pero también el ligante puede tener carga generalmente negativa, y entonces la carga final o total del complejo pues será aquella que resulte de la suma correspondiente del metal y el ligante. Otra manera de denominar a cada una de estas especies es el complejo es la especie donadora. Ajá. El metal o el catión metálico es la especie aceptora y el ligante es la partícula intercambiada. Esto para, digamos, ponerlo en un contexto muy similar o análogo a otros tipos de equilibrios, por ejemplo el ácido-base o el redox, en donde podemos identificar especies donadoras, aceptoras y partícula intercambiada, ¿sí? En caso de ácido-base, el donador es el ácido, el aceptor es la base y la partícula intercambiada es el protón. En el caso de redox, la partícula intercambiada es el electrón, ajá, el aceptor es el oxidante y el donador es el reductor, ¿sí? Entonces, para ponerlo, digamos, en ese contexto, en esa analogía, así los podemos identificar. De igual manera, como ocurre con ácido base y redox, el aceptor, en este caso el catión metálico, puede recibir una o varias partículas, es decir, el catión metálico se puede unir a una o a varias moléculas o equivalentes de ligante, ¿sí? Entonces, si tenemos esta posibilidad, podemos expresar la formación de estos complejos de forma sucesiva. El primer complejo formado, pues es el que ya se ha mostrado, ¿sí? El metal libre, es decir, sin ningún ligante, entra en contacto con un primer equivalente de ligante y forma este primer complejo, ¿sí? Estequiometría 1 a 1. Aquí al lado se expresa la constante de equilibrio de formación del complejo, ¿sí? Ahí está. Después, si hay la posibilidad de formar un siguiente complejo, pues lo va a hacer. Es decir, este complejo con un ligante puede recibir un segundo equivalente y formar un segundo complejo, ¿sí? Con esta fórmula y con esta constante de formación. Así podemos seguir el proceso. Tomo este segundo complejo como reactivo en el siguiente equilibrio y puede ingresar un tercer equivalente de ligante para formar el tercer complejo con su respectiva constante de formación, ¿sí? Hay especies que solamente forman el primer complejo y hasta allí. Hay situaciones en donde se forman 2, 3 o hasta más, ¿sí? Generalmente en los libros hay ejemplos de formación de complejos hasta 6 equivalentes de ligante, ¿sí? Entonces, esto se puede extrapolar, ¿sí? A casos de más ligantes, pero creo que la idea es clara, ¿sí? En equilibrios sucesivos. Otra forma de expresar esta situación de la formación de complejos con diferentes, digamos, composiciones o estequiometrías del ligante es expresar los equilibrios globales. El equilibrio global siempre los reactivos van a ser el metal libre y el ligante. El primer equilibrio global pues corresponde al primer equilibrio de formación, ¿sí? Es el metal libre, pues el ligante también solito forma al primer complejo, ¿sí? Para estos equilibrios globales, las constantes, que son constantes de formación, globales, se representan con una beta, ¿sí? Coloquialmente también ya se les puede decir beta de formación. Quiere decir que es una constante de formación, pero para un equilibrio global, ¿sí? El segundo equilibrio global, como les digo, es iniciar, los reactivos siempre va a ser metal libre y el ligante también libre o solito, ¿sí? Para que den directamente el segundo complejo,
¿sí? En este caso necesitamos 2 equivalentes de ligante, ¿sí? Y ahora la beta de formación, la beta 2, tiene esta expresión. ¿Cómo podemos calcular esta constante número 2? Con la multiplicación de las primeras 2 constantes de formación vamos a obtener la beta 2. En nuestro ejemplo, pues un tercer complejo, su equilibrio de formación global sería partiendo del metal y con 3 tantos de ligante se forma este complejo, y la beta 3 tiene esta expresión y se obtiene también con la multiplicación de las constantes de formación sucesivas, ¿sí? ¿Por qué es importante puntualizar esto? Porque generalmente en la literatura los valores que se encuentran son los logaritmos de estas betas, los logaritmos de estas betas. Entonces hay que tener claro qué significa la beta, y cómo también se relacionan con las constantes de formación. Ahora bien, vamos a hacer un análisis de predominio de especies, pero ahora para complejos. Estamos acostumbrados a hacerlo esto, por ejemplo, para ácido-base. Bueno, pues vamos a hacerlo para complejos. Aquí elegí un ejemplo que es complejos formados con níquel 2, es el metal, y etilendiamina, que es el ligante. En este caso particular es un ligante sin carga. En la literatura, en las tablas, se encuentran estos valores del logaritmo de beta, como les comentaba, ¿sí? 7,52, 13,84 y 18,33 son los logaritmos de las constantes de formación global. Bien, si hay 3, o al menos en la tabla, en la literatura se reportan 3 constantes de formación, quiere decir que el níquel con la etilendiamina forma 3 complejos, ¿sí? Entonces vamos a tener como especies primero pues al níquel libre, después al complejo con una etilendiamina, luego con 2 y al final con 3 etilendiamina. Noten que la carga en todos los casos es la misma, 2 más, porque la etilendiamina no tiene carga. Entonces la carga resulta ser igual en todos los casos. De aquí en adelante, para facilitar la expresión, a esta especie, el catión solito, pues le vamos a llamar níquel libre, o catión libre. Y a los diferentes complejos, pues me voy a referir a ellos dependiendo al número de ligantes que tiene. Este sería el complejo 1 o el primero, el complejo 2 o segundo y el complejo 3 o tercero. Esto para facilitar un poco la explicación y no estar diciendo complejo con 2 etilendiamina o con 3 etilendiamina. No. Segundo complejo, primer complejo, etc. ¿Sí? Ok. Ahora podemos trabajar con estos datos, ¿sí?, de los logaritmos de las beta, para calcular las constantes de disociación. Estas constantes de disociación me van a permitir hacer un análisis de en qué intervalos de concentración, o más bien del P del ligante, predomina cada una de las especies que ya mencionamos. Entonces, la primer constante de disociación, que corresponde a la disociación del primer complejo, pues se expresaría de esta manera. ¿Cómo se calcula? Como el inverso de la primer beta, ¿sí? Entonces, el valor de beta 1, si el logaritmo de beta 1 es 7,52, beta 1 tal cual sería 10 a la 7,52. Sin embargo, como estoy calculando, o me interesa observar los valores de las constantes de disociación, pues tengo que expresar el inverso, 10 a la menos 7,52. Para la segunda disociación, que es del segundo complejo, la constante queda expresada en estos términos, ¿sí? Y se calcularía como el cociente de beta 1 entre beta 2. Esto resulta 10 a la menos 6,32. ¿Sí? Y por último, la tercera constante de disociación la podemos expresar así y la podemos calcular como el cociente de beta 2 entre beta 3 y da un resultado de 10 a la menos 4,49.
como recomendación, yo les sugeriría comprueben que efectivamente las constantes de disociación se pueden calcular de esta manera que expresamos aquí, ¿sí? Para que ustedes mismos también puedan, digamos, convencerse y estar claros de que es una forma correcta de calcular las constantes de disociación. Bien, lo siguiente es, bueno, si ya obtuvimos los valores de las constantes, vamos a obtener los valores del P de la constante, del PKD. Entonces, si la constante de disociación 1 es 10 a la menos 752, el PKD 1 sería 752. Y así para los tres casos. ¿Sí? Estos valores de PKD son muy útiles. ¿Por qué? Pues van a permitirme establecer una escala, ¿sí? ¿En qué? Ahora en P de ligante. El ligante es la etileniamina en nuestro caso, entonces esta va a ser una escala en función de P de etilendiamina. ¿Sí? Acuérdense, P menos logaritmo de la concentración de etilendiamina. ¿Sí? Coloco los valores, ¿sí? 449, 632, 752 y después para cada valor de PKD voy a colocar las especies relacionadas en ese valor de PKD. ¿Sí? Acuérdense que en este caso es como si fuera el tratamiento para ácidos y bases. Pongo a los donadores en la parte de arriba, que serían los complejos, y en la parte de abajo a los aceptores. ¿Sí? Entonces, así quedaría el asunto. El primer PKD corresponde al primer complejo, a la formación o disociación del primer complejo. Ven, aquí está el donador, aquí está el aceptor, que es el níquel libre. El PKD2 corresponde al segundo complejo, ¿sí? En este caso, el aceptor es el primer complejo, ¿sí? Y vean que en un lado aparece como aceptor, en otro como donador, y entonces eso lo podríamos calificar como un anfolito, ¿verdad? Y en el tercer PKD, que es 449, tenemos al tercer complejo como donador y al segundo como aceptor, y esto también nos indica que el segundo complejo también es un anfolito, ¿sí? El análisis que podemos hacer es muy similar al que se hace en ácido a base, ¿sí? Aquí este diagrama me va a permitir saber que a P de ligante o a P de etilendiamina menor a 449, la especie que va a predominar es el tercer complejo, ¿sí? Es decir, en toda esta zona, la concentración mayoritaria o la proporción mayoritaria va a ser del tercer complejo. Entre 449 y 632, quien va a predominar en ese intervalo va a ser el segundo, ¿sí? El segundo complejo. Asimismo, entre 632 y 752, el que predomina es el primer complejo, perdón. El primer complejo en todo este intervalo, y ya a valores superiores de 752 en P de ligante, pues predomina el metal libre o el catión metálico libre, ¿sí? Lo cual es lógico, ¿sí? A mayor valor de P de ligante, quiere decir que la concentración de ligante es menor y por lo tanto pues ya no es suficiente para formar de manera cuantitativa o de manera eh, visible, por así decirlo, el complejo con níquel y queda el níquel libre, ¿sí? A medida que va aumentando la concentración de ligante, es decir, el P de ligante va disminuyendo, pues empiezan a favorecer la formación de los distintos complejos, ¿sí? Podemos anticipar que los dos anfolitos que logramos observar, primer y segundo complejo, pues son estables, ¿sí? No reaccionan entre sí, no dismutan y, bueno, lo podemos ver con este pequeño análisis. Este análisis simplemente me permite saber la zona de predominio, pero no puedo saber qué tanto predomina uno del otro, si habrá la posibilidad de que en algún valor de P de ligante yo pueda obtener prácticamente el 100% de alguna de estas especies, ¿sí? Aquí no lo puedo saber. ¿Qué necesitaría para saber esto? Pues necesitaríamos
expresar o obtener las fracciones de las especies, ¿sí? Para ello necesitamos hacer hay algún ejercicio matemático, ¿sí? Esperamos que sea eh, corto y claro para no causar mucha confusión. ¿Cómo se hace este ejercicio? Bueno, pues hay que expresar la concentración total del metal, en este caso de níquel. También se le dice concentración analítica, ¿sí? Entonces, si en una disolución se pone una concentración total de níquel, ¿sí? Y después se pone o se adiciona alguna cantidad de ligante, en este caso etilendiamina, eh, de algo vamos a poder estar muy seguros, que todo el níquel, ¿sí?, que se puso a un inicio va a estar al menos repartido en las 4 posibles especies, ajá, en el metal que quede libre y también en cada uno de los complejos que se forman con etilendiamina, ¿sí? Entonces, tenemos esta expresión, ¿sí? Esta expresión, claro que va a cambiar dependiendo de la cantidad o del número de complejos que forme la especie. En este caso, forman 3. Bien, entonces, lo que necesitamos hacer es, para obtener las fracciones, es necesario obtener la expresión anterior, es decir, esta expresión. Con esta expresión vamos a trabajar todo el tiempo de aquí en adelante, ¿sí? Pero que solamente dependa de la especie en cuestión y del ligante. ¿A qué me refiero con la especie en cuestión? Como vamos a trabajar expresiones de fracciones, si en algún momento, por ejemplo, me interesa el segundo complejo, si me interesa saber la fracción de este complejo, tengo que reexpresar toda esta ecuación, pero solamente que quede en función de la especie en cuestión, es decir, en este caso del segundo complejo, todos los términos, y también que quede en función del ligante, es decir, de la concentración de etilendiamina, ¿sí? Aquí esta expresión está en función de las especies, es decir, de níquel, del primer, del segundo y del tercer complejo. No aparece la concentración de ligante, entonces hay que trabajar, echar manos de las constantes de formación para hacer esta reexpresión, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Aquí a la derecha tengo la expresión para las vetas de formación y las constantes de formación. Aquí obvié la carga dentro de los corchetes de concentración para ahorrar espacio y para no confundir mucho, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar con la fracción de níquel libre, ¿sí? Níquel libre, es decir, el metal solito, sin formar complejos. Tenemos la expresión de concentración total de níquel y hay que reexpresarla, ¿sí? Entonces vamos a trabajar. Entonces la concentración, acuérdense, debe de quedar nada más en función de la especie en cuestión. Ahora la especie en cuestión es el puro níquel libre y también puede quedar en función de la concentración de etilendiamina. Ok, entonces el primer término pues ya es la concentración de níquel. Entonces ese término ya está en función de la especie en cuestión. Entonces pues lo ponemos, ¿sí? Nuevamente aquí estoy quitando la carga para facilitar un poco la lectura y que no y ahorrar un poco de espacio en la diapositiva, ¿sí? Entonces el níquel ahí está, ¿sí? No tengo que hacer nada. Ahora, para el segundo término, que es la concentración del primer complejo, necesito reexpresar esa concentración, pero en función de la concentración de níquel y de etilendiamina. Entonces, tengo que echar un vistazo aquí para ver qué constante involucra a este primer complejo con el níquel solito y con la etilendiamina, ¿sí? Y me doy cuenta que es la beta 1, también es la constante de formación 1, ¿sí? Pero en este caso voy a usar la beta 1, ¿sí? Observen que en el numerador tenemos justamente la concentración del primer complejo, que es lo que tengo que poner aquí, pero abajo tengo la concentración del níquel y la concentración del ligante.
Entonces, ¿cómo puedo reexpresar este término? Pues puedo poner la beta 1, ¿sí? Y luego si a esta beta la multiplico por la concentración de níquel y por la del ligante, pues va a resultar simplemente la concentración del primer complejo, ¿sí? Y entonces así lo puedo expresar. Esta concentración del primer complejo se puede calcular o obtener al multiplicar la beta 1 por níquel y por etilendiamina. Bien, de la misma manera vamos a trabajar los siguientes. Necesitamos obtener una expresión alternativa para la concentración del segundo complejo, que quede otra vez en función de níquel y de etilendiamina nada más. ¿Qué constante nos puede permitir hacer eso? Pues es la beta 2. Ajá. Ven que ahí está la especie en cuestión, ¿sí? El segundo complejo. Y para que solamente me quede esta expresión, tendría que multiplicar esta beta 2 por níquel y ahora por la concentración del ligante al cuadrado. Y entonces lo vamos a expresar así y ya quedó, ¿sí? Beta 2 por la concentración de níquel y la del ligante al cuadrado. Esto es exactamente igual a la concentración del segundo complejo. Y por último, pues tenemos que reexpresar esta tercera concentración, la concentración de el tercer ligante, ¿sí? ¿Qué constante me va a permitir hacer esa expresión? Pues la beta 3, justamente, ¿sí? Aquí tenemos concentración del tercer complejo y para obtener solamente este término necesitaría multiplicar a la beta 3 por níquel y por el ligante al cubo, sus concentraciones, ¿sí? Y lo expreso de esta manera, ¿sí? Entonces vean que esta nueva expresión ya es una expresión que solamente está en función de la especie en cuestión, en este caso níquel, ajá, y del ligante, etilendiamina, ¿sí? Esta ecuación de arriba es lo mismo que esta, nada más que hemos cambiado o ajustado la dependencia, ¿sí? Vean que en todos los términos aparece la concentración de níquel, por lo tanto se puede factorizar, ¿sí? Y quedaría de la siguiente manera. Y podemos despejar todo este polinomio y nos quedaría la concentración total entre la de níquel libre. La fracción de la especie es justamente el inverso de esta expresión, ¿sí? Es decir, cuánto níquel libre hay respecto al total. Así vamos a poder saber la fracción, ¿sí? Y entonces al invertir o al calcular el inverso, pues nos queda la concentración del metal libre entre la total, que da el inverso de este polinomio, y a esta fracción o a esta razón le vamos a denominar phi0, que es la fracción de la especie libre. El 0 lo pueden, digamos, relacionar con 0 ligantes, ¿sí? Es cuando la especie no tiene ligantes, es el metal libre, ¿sí? Esta es la expresión para la fracción de níquel libre, ¿sí? Tenemos que realizar lo siguiente, o más bien este mismo análisis, para todas las especies, ¿sí? Entonces, vamos con la segunda. Vamos con la segunda. Y ahora vamos a calcular la fracción del segundo, del primer ligante. Del primer complejo, perdón. El primer complejo. ¿Sí? Otra vez iniciamos con la ecuación que expresa la concentración total de níquel. Y ahora es reexpresar toda esta ecuación, pero ahora que dependa de la especie en cuestión, el primer complejo y el ligante, etilendiamina. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo que reexpresar la concentración de níquel, pero que dependa ahora del primer complejo y etilendiamina. He hecho un vistazo a las constantes y otra vez es la beta 1 de la que puedo echar mano para hacer esta reexpresión. Nada más que vean, aquí necesito a níquel, a la concentración de níquel, pero en beta 1 la concentración de níquel está en el denominador, entonces tendría que ser más bien el inverso de la beta 1 para que la concentración de níquel quede como numerador y pueda hacer las operaciones. Si calculo el inverso de beta, queda níquel
por la concentración del ligante entre la concentración del primer complejo. Entonces, para que solamente quedara el níquel, tendría que multiplicar ese inverso de la beta 1, se tendría que multiplicar por la concentración del primer complejo y dividirla entre la concentración del ligante. Y este primer término queda así. Ajá. La concentración de níquel libre se reexpresa de esta manera. ¿Sí? El segundo término pues ya es la concentración del primer complejo, se lo coloco tal cual. Para el siguiente término, que es el segundo complejo, debo buscar una constante que relacione al primero con el segundo complejo. ¿Qué constante es? Es la constante de formación 2. ¿Sí? Vean que arriba en el numerador está el segundo complejo, que es el término que necesito, y para obtenerlo pues simplemente hay que multiplicar esta constante de formación por las concentraciones del primer complejo y del ligante. Y entonces queda este tercer término de esta forma. Finalmente, el tercer complejo, la concentración del tercer complejo, hay que reexpresarla, ¿sí? O ponerla en términos de ligante y primer complejo. Aquí voy a echar mano de dos constantes. ¿Cuáles? La de formación 2 y también la constante de formación 3. Si se multiplican estas dos, ¿sí? Van a observar que el término del segundo complejo va a desaparecer, se hace 1, ¿sí? Y me va a quedar la multiplicación como la concentración del tercer complejo entre la del primero por la concentración de etilendiamina al cuadrado, ¿sí? Esto lo pueden rectificar ahí haciendo un cálculo, ¿sí? Pueden ustedes ir pausando el video para ir asegurándose de que lo que estamos expresando es correcto, ¿sí? Entonces, si multiplican estas dos constantes de formación, les va a quedar de esa manera. La concentración del tercer complejo entre la del primero por la del ligante al cuadrado. Entonces, para simplemente quedar con la concentración del tercer complejo, hay que multiplicar estas dos constantes por la concentración de el primer complejo y la del ligante al cuadrado. Y entonces resulta esta expresión, ¿sí? Entonces, otra vez, ¿sí? Ya tengo reexpresada la primera ecuación, pero ahora en función de la especie en cuestión, que es el primer complejo, y el ligante, que es la etilendiamina. ¿De acuerdo? Nuevamente, en todos los términos aparece la concentración del primer complejo, por lo tanto se puede factorizar, ¿sí? Y queda de esta manera. Se puede hacer la división correspondiente y sabemos que el inverso de esta cantidad va a ser la fracción de la especie en cuestión, ¿sí? Entonces queda de esta manera. Aquí a esta fracción le vamos a llamar phi1, es decir, la phi del primer complejo o del complejo con un ligante, ¿sí? Vamos a continuar con las fracciones de las siguientes especies. Voy a hacerlo un poquito más rápido, insisto, pueden ustedes pausar el video o echar mano también de la presentación que voy a poner disponible y asegurarse de que efectivamente las expresiones son correctas. Vamos ahora con la fracción del segundo complejo, ¿sí? Partimos igual de la misma ecuación, ¿sí? Y vamos a ir reexpresando. Entonces, la concentración de níquel, aquí voy a echar mano de la beta 2, porque es la que relaciona directamente al segundo complejo con el níquel, ¿sí? Nuevamente, necesitamos a níquel, entonces hay que poner la beta 2 inversa y multiplicar este término por la concentración del segundo complejo entre el cuadrado de la concentración del ligante. Entonces quedaría esta primera expresión así. Para el primer complejo, ahora vamos a echar mano de la segunda constante de formación, ¿sí? Donde se ven relacionados el primer y el segundo complejo. Nuevamente necesito aquí expresar la concentración del complejo 1, entonces hay que expresar
el inverso de esta constante de formación y multiplicarla por la concentración del segundo complejo y dividirla entre la concentración del ligante. Y me queda esta expresión, ¿sí? El tercer término pues ya es la concentración de la especie en cuestión, la pongo tal cual, y para el último término hay que elegir una constante adecuada, que es la tercera, en donde ya en el numerador está precisamente la concentración del complejo 3 y simplemente hay que multiplicar esta constante por la concentración del segundo complejo y el ligante para obtener una igualdad respecto a esta concentración, ¿sí? Ya obtenemos la expresión en función de la concentración de nuestra especie en cuestión, que es el segundo complejo y concentración de etilendiamina. Observen que también se puede factorizar, pues lo vamos a realizar y quedaría de esta manera. Despejamos, o más bien se divide entre la concentración de la especie en cuestión, y al calcular el inverso obtenemos la fracción correspondiente, que en este caso efectivamente va a llamarse Phi2, porque se forma el segundo complejo, ¿sí? Finalmente, pues vamos con la tercera especie, o el tercer complejo más bien, que es níquel con 3 etilendiamina. Igual, iniciamos desde nuestra ecuación de la concentración analítica o total de níquel y vamos a ir reexpresando cada término, ¿sí? Ahora, para el níquel, en función de el tercer complejo, vamos a usar la beta 3. De nuevo, hay que usar el inverso de la beta 3 para que el níquel nos quede en el numerador y podamos obtener una expresión correcta, ¿sí? Entonces es el inverso de la beta 3 y hay que multiplicar por la concentración del tercer complejo entre la del ligante al cubo. Y entonces nos queda esta expresión para el níquel. Para el segundo complejo, perdón, para el primer complejo hay que usar dos constantes. Dos constantes de formación para poder poner esta concentración del primer complejo en términos de la del tercero, ¿sí? Otra vez, si recuerdan, al multiplicar estas dos constantes, resulta la concentración del tercer complejo entre la del primero por la del ligante al cuadrado. Solo que aquí necesitamos a la concentración del complejo 1 en el numerador. Entonces tendríamos que poner el inverso de estas dos constantes y luego multiplicarlo por la concentración del tercer complejo y dividirlo entre la del ligante al cuadrado. Y nos quedaría de esta manera, ¿sí? Insisto, si tienen dudas, alguna pregunta o quieren asegurarse, háganlo con calma, hagan el procedimiento ahí en el cuaderno, en una hojita, y asegúrense, ¿sí? Para el complejo 2 vamos a usar la constante 3, el inverso de la constante, ¿sí? Y simplemente hay que multiplicar ese inverso por la concentración del tercer complejo entre la del ligante, ¿sí? Y el último término pues ya es la concentración del tercer complejo. Vamos a factorizar nuevamente, quedaría de esta manera, ¿sí? Se pasa dividiendo la concentración de la especie en cuestión y entonces al inverso quedaría expresado así y corresponde a la fracción de la tercera especie, ¿sí? Entonces, insisto, si hay alguna duda, algún detalle, háganlo con calma. Ahí está disponible los comentarios o también los contactos para que hagan llegar todas sus dudas al respecto de estos cálculos, ¿sí? Ok, entonces, como resumen, pues presentamos estas cuatro funciones que son las fracciones de las especies, de Phi0 a Phi3. Evidentemente, si el caso es que se forman más complejos, es decir, 4 con 5 o hasta con 6 ligantes, pues punto número 1, vamos a tener más funciones, ¿sí? Más funciones phi,
más funciones de fracciones. Y punto número 2, los polinomios aquí abajo pues van a ser más extensos, un poquito, solo un poquito más complicados, ¿sí? Pero la forma de expresarlos o la forma de obtenerlos pues se puede hacer como lo ilustramos de manera muy rápida anteriormente, ¿sí? Bien, ahora, ¿por qué nos interesa tener estas expresiones en función de la concentración? Bueno, porque las podemos calcular o podemos obtener estas funciones a diferentes valores de concentración y después graficar o analizar estas fracciones o estas funciones respecto al P de ligante, al P de etilendiamina, ¿sí? Si nosotros graficamos estas funciones, vamos a obtener, ¿sí? Una gráfica como esta, ¿sí? En donde estamos graficando la fracción de especie en función del P de ligante, ¿sí? Antes de analizar un poquito más a fondo esta gráfica, vamos a hacer un pequeño comentario, una pequeña demostración de cómo pueden ustedes ingresar estas, estas ecuaciones, ¿sí? Estas funciones, cómo las pueden trabajar en Excel para poder obtener una gráfica como las que les he mostrado. Entonces vamos ahora a tantito a una hoja de cálculo y después regresamos a la presentación. Bueno, pues entonces aquí ya acondicioné una hoja de Excel, ¿sí? Aquí puse una tabla, suponiendo que se pueden formar hasta 8 complejos. A lo mejor exageré, pero bueno, se puede trabajar, ¿sí? En esta tablita estoy poniendo filas para poner los valores de los log de beta, es decir, logaritmo de las constantes globales. Y luego aquí vamos a poner automáticamente que el Excel ya calcule el valor de las betas, de las constantes de formación, de las de disociación y de los PKD, ¿sí? En algunos casos puede ser útil también las constantes de disociación, ¿sí? Entonces, de una vez que el Excel calcule todo, ¿sí? Más abajo puse ya a manera de tabulación o de tabla, poner la concentración de ligante, el P de ligante, y luego los espacios correspondientes para expresar las Fis, es decir, las fracciones del metal libre, del primer complejo y así sucesivamente hasta un octavo complejo en caso de que se tuviera un caso así. Entonces, ahorita vamos a poner los valores de los log de beta del problema que estamos trabajando. Primero vamos a ingresar algunos algoritmos. Entonces, ¿cómo se calcularía beta? Pues simplemente es igual a 10 elevado a es 10 elevado, ¿sí? A justamente el logaritmo de beta, ¿sí? Entonces, ahí lo vamos a colocar y pues que lo calcule para todos los casos que tengamos. Ahí está, ahorita me va a estar dando 1 porque no he colocado ningún valor aquí en log de beta. Luego la constante de formación. La primera constante de formación pues es igual a la primer beta, ¿sí? Pero después la segunda constante de formación, y así sucesivamente, va a ser igual a la beta 2 entre la beta anterior, en este caso entre la beta 1, ¿sí? Y entonces, si arrastro este algoritmo hasta el final, pues ya me va a estar calculando las constantes de formación, ¿sí? Las constantes de disociación, ustedes ya saben que es el inverso, ¿sí? 1 entre la constante de formación. Entonces simplemente hago esto y le digo, pues ya, calcúlalo para todos los casos. Aquí le faltó 1. Ahí está. Y finalmente el PKD pues es igual a el menos logaritmo de la constante de disociación, que es la de arriba. Aquí nos va a estar dando 0 porque todo, todos los valores de las constantes están siendo 1. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora sí, vamos a ingresar
los valores de los logaritmos de beta. Vamos a consultar la diapositiva. Entonces la beta 1 es 7.52. Vamos a hacerlo. 7.52. Y voilà. Vean que ya calcula aquí el Excel la primer beta y la constante de formación 1, la de disociación y el PKD. Ajá, el PKD. Y listo. Vamos con la segunda. La segunda beta, su logaritmo es 13.84. Lo vamos a poner aquí, 13.84. Y listo. ¿Sí? Vean cómo aquí la constante de formación pues ya es diferente a la beta 2. ¿Sí? Hay que calcularlo. Y nuevamente pues todos los cálculos están correctos. Y la tercera beta es de 18.33. Bueno, el logaritmo. 18.33. Ahí está. ¿Sí? En este caso son nada más 3 las betas. Pues hasta ahí le vamos a dejar. ¿Sí? Vean aquí, ¿no? El PKD, ¿sí? Que son los PKDs que obtuvimos o mostramos en la presentación. Entonces, estos valores de PKD son útiles para muchas cosas, para la zona de predominio y, por ejemplo, para este caso que son, queremos obtener las funciones, pues me va a permitir saber más o menos hasta qué intervalo o hasta dónde voy a poder calcular o puedo proponer la escala de PDL. Ajá. Vean que los valores están en menores de 4.49, el mayor de 7.52. Entonces, hay veces que graficamos y decimos, pues desde PL igual a 0 hasta 50. En este caso, pues no tiene mucho sentido porque en una escala de 1 a 50, estos tres valores se van a ver extremadamente cercanos, muy pegaditos, y la gráfica no me va a servir mucho. Entonces, bueno, en PL generalmente empezar en 0 es una buena idea. Ajá. ¿Y cuál es el valor máximo o hasta dónde puedo irme para obtener una buena gráfica? Pues yo les diría unas 3 o 4 unidades arriba del PK de mayor, o sea, 10, 11 más o menos, estaría bastante decente. Vamos a hacerlo hasta 11 y en aumentos de punto, de punto, vamos a hacerlo así, de punto 0.1 en punto 0.1, ajá, y hasta 11, 11 y medio. ¿Sí? Entonces arrastramos y el solito, el Excel, nos calcula esto. A ver, vamos a ver aquí. 8. Creo que no lo está calculando bien. No. A ver, aquí hubo un errorcito. Vamos otra vez. 0, 0.1, 0.2, 0.3. A ver si ahora sí ya lo calcula bien. 0.4, 0.5, 0.7. Ahora sí, ¿sí? Y nos vamos hasta 11 y medio. Vamos a ponerle. Ahí está. 11.5. ¿Sí? Entonces, esto para cuidar las escalas. También, por ejemplo, si digo, no, de un PL de 0 a 5, pues no voy a ver el cambio aquí en 6 ni en 7. Entonces tenemos que elegir una escala adecuada. Bien, pues la concentración, ¿cómo la vamos a calcular? Pues va a ser igual a 10 elevado, ¿sí? A la menos, ajá, elevado a la menos PL, ¿no? Esa es la forma de calcular la concentración. Aquí me va a dar 1 y aquí pues le doy doble clic para que lo calcule solito. Ahí está, y nada más checo, corroboro que pues sí los valores sean lógicos, es decir, que la concentración vaya disminuyendo y efectivamente están bien calculados, ¿sí? Ahora viene la parte pues más rigurosa, ¿sí? La parte más rigurosa, que es ingresar las funciones de phi, ¿sí? Entonces vamos a hacer aquí a un ladito el Excel y vamos a poner aquí la diapositiva. Y la diapo 14. Ahí está, que es donde está el resumen.
¿sí?, de las ecuaciones. ¿Sí? Vamos a agrandar un poquitín. Otro poquito para que sea visible. Ahí está, ¿sí? Entonces, vamos aquí a la fracción... Ay, no voy a necesitar acá. A la fracción del metal libre, ¿verdad? Del metal libre. Entonces, aquí me voy a posicionar y lo que tenemos que hacer es simplemente ingresar esta ecuación, ¿sí? Entonces va a ser igual, a 1 que divide, y aquí voy a encerrar todo entre paréntesis, todo el polinomio, y va el primer término 1 más beta 1 por la concentración de etileniamina. Entonces beta 1 es esta de aquí, ¿sí? Con F4 voy a poner ese valor fijo que no se mueva, ¿sí? Y esto va a estar multiplicado por la concentración del ligante. Ese sí necesito que conforme vaya avanzando descendiendo en las filas, vaya cambiando, ¿sí? Entonces, esta sería la expresión de este primer término, beta 1 por ET. Luego más beta 2, es esta beta 2, y otra vez con F4 lo pongo constante, por la concentración de etileniamina al cuadrado. Entonces, elevamos al cuadrado. Ahí está, ¿sí? Más beta 3, que es este tercer valor, y también lo voy a poner ahí fijo, por la concentración de etileniamina, pero ahora elevado al cubo. Y listo. Cierro el paréntesis y ya. Ahí está, ¿sí? Vean que me da un valor muy chiquitito, ¿sí? Y es lógico, ¿por qué? Porque estamos trabajando con el metal libre, y el metal libre, pues a altas concentraciones de ligante, pues prácticamente no voy a tener metal libre. Se va a estar formando los complejos, ¿sí? Ajá. Luego, posteriormente, lo que puedo hacer aquí es un doble clic para que ya calcule esta fracción en todo el intervalo que le di, ¿sí? Y listo, ¿sale? Ok, vamos con la segunda fracción. Aquí voy a disminuir un poquito el zoom para que podamos tener mejor visión, ¿sí? Entonces ahora voy con la phi 1, la phi del primer complejo. Y entonces, esto va a ser igual a ¿qué cosa? Bueno, a 1 que divide a todo este término, todo este polinomio. El primer término es el inverso, o 1 entre beta por ET. Entonces voy a poner 1 entre, y aquí otro paréntesis, ¿sí? Va a ser necesario. Beta 1, ahí está, lo pongo constante, por etileniamina, ¿sí? Que sería este de aquí. Cierro este paréntesis en rojo, ese es el primer término. Luego más 1, ¿sí? Que es este 1 de acá. Y luego más la constante de formación 2, vean que ahí es importante hacer esto. Constante de formación 2, que también voy a poner fijo, por la concentración de etileniamina. Ahí está, ¿sí? Y luego más la multiplicación de las constantes de formación 2 y 3, es decir, con constante de formación 2 por constante de formación 3 por la concentración de etileniamina elevada al cuadrado, ¿sí? Y listo. Ahí está todo el polinomio y lo calculo, ¿sí? Vean que ahora sigue siendo un número muy pequeño, ¿sí? Pero es más grande que el del metal libre. Quiere decir que, bueno, también el primer complejo no hay mucho de él a PLs muy bajos, pero hay más que del metal libre, lo cual es lógico. Un doble clic y el Excel hace la chamba de calcularlo en todo el rango que le puse, ¿sí? Vamos un poquito más rápido ahora con la fracción del segundo complejo, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a 1 que divide, ¿a qué cosa? Bueno, primero a 1 entre beta 2 por la concentración del ligante al cuadrado. Entonces, la beta 2 debe de ser esta, que voy a poner aquí, por la concentración del ligante al cuadrado, que es A9 me parece, ¿sí?
elevado al cuadrado. Ahí está el primer término. Luego, más 1 entre, y otra vez, la constante de formación 2, que es esta de aquí abajo, la voy a poner constante, que multiplica a la concentración de etileniamina. Ahí está. Y luego más 1, y luego más la constante de formación 3, que voy a poner fija, perdón, por la concentración de etileniamina. Listo, ahí está la expresión. Vamos a ver si nos salió, parece que sí. Y vean, sigue creciendo este número, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Hacemos el cálculo y listo. Y vamos con el último, ¿sí? Voy a disminuir aquí más el zoom para que puedan ver y se nos facilite el cálculo. Vamos a bajarnos aquí un poquito para ver ahí está, la ecuación y listo. Entonces, para la fracción de la especie o del complejo 3, vamos con esta última ecuación. Sería igual a 1 que divide. ¿A qué divide? Bueno, divide a todo lo siguiente. 1 entre, ¿sí? Beta 3, que sería esta de aquí, por la concentración de etilendiamina, que es la celda 9, elevada al cubo. Al cubo, ahí está. Y luego a ese término le tengo que sumar más 1 entre la multiplicación de Kf2 por Kf3, es decir, este de aquí por este de acá, y los dos los voy a poner fijos, y a su vez por la concentración de etilendiamina al cuadrado, ¿sí? Ahí está. Ups, aquí cometí un pequeño error. El paréntesis no va aquí, va aquí. Ahí está, ¿sí? Listo. Y luego más, otra vez 1 entre la constante de formación 3, que es esta de aquí, vamos a poner fija, por la concentración de etileniamina, que es la celda A9. Y esa no va fija, ¿sí? Y luego más 1. No hay más que decir. Más 1 y listo. Ese sería todo el polinomio. Vamos a ver qué resulta. Y voilà, parece que sí nos sale. Y entonces hago que el Excel lo calcule. Ahora sí vamos a ampliar esto. Y vean aquí que efectivamente la fracción del tercer complejo APL muy bajo, o concentraciones de ligante muy altas, pues prácticamente es 1. Quiere decir que en estos intervalos de concentración o de PL, pues la especie predominante es justamente el tercer complejo, como lo habíamos visto en la gráfica. Bueno, pues vamos a graficar estos datos, vamos a seleccionarlos aquí y vamos a seleccionar todo el intervalo. Nos fuimos hasta 11.5, ¿sí? Vamos a insertar. Y en los gráficos, pues vean qué más les agrade. A mí me gusta estos que son como de puntito y línea. O sea, tienen las líneas y los puntitos. A mí me gustan esos. Pero pues si quieren puros puntos también o puras líneas. A mí me gusta este de los puntitos. ¿Sí? Y listo. Y vean que obtenemos el gráfico, pues justamente el que les acababa de mostrar en la diapositiva. ¿Sí? Entonces espero que esta pues pequeña demostración aquí en el Excel les dé una idea. A lo mejor ustedes ya tienen habilidad para trabajar. Bueno, es una idea más para poder obtener este tipo de gráficos. Y ojo, no solamente para complejos, sino también para ácido base, puede ser muy útil. Y no solamente para complejos que formen hasta 3 complejos, sino como vieron, pueden ahí trabajar la tabla hasta 6 o hasta 8, que es raro, pero lo pueden trabajar, ¿sí? Entonces, ojalá y les sea útil este plus que trabajamos aquí en Excel y vean que pues efectivamente obtenemos las gráficas de manera pues bastante decente, ¿sí? Vamos a volver a la presentación para explicar o analizar un poquito más este gráfico.
Muy bien, pues ya tenemos esta gráfica eh, de la fracción de las especies en función del P de ligante, ¿sí? Vean que efectivamente, pues lo que pudimos describir de manera cualitativa con el diagrama de predominios de especies, pues es cierto, ¿sí? Si nosotros nos fijamos, estas intersecciones, ¿sí?, de las curvas, pues justamente corresponden a los valores de PKD. Uh-huh. Y efectivamente, pues a un valor menor de PKD de P de ligante, perdón, menor a 4,49, pues predomina el tercer complejo. Entre 4,49 y 6,32 predomina el segundo. De 6,32 a 7,52 predomina el primero. Y arriba de 7,52 pues ya predomina el metal libre, el níquel libre. Es lo que habíamos dicho con el análisis de la zona de predominio de especies. Sin embargo, este gráfico en particular pues nos sirve un poquito más. ¿Por qué? Porque nos permite saber las regiones o las zonas en donde efectivamente pues prácticamente toda la fracción o toda la concentración de analítica o total pues se encuentra en una sola forma. Por ejemplo, a valores de P de ligante, de P de etilendiamina menores a 2, de 2 para abajo, pues prácticamente la única especie que está en disolución o estaría en disolución sería el complejo 3. Las demás especies pues prácticamente no figuran, ¿sí? Es lo que veíamos ahí en la tabla de Excel, ¿no? A PL de 0, la fracción del tercer complejo pues era 0.9999, ¿no? O sea, prácticamente 1, ¿sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, con el níquel. A PL mayor de 995, pues ya se empieza a observar que la fracción de níquel pues es prácticamente la única que hay, ¿no? Su valor se acerca a 1. Sin embargo, para los anfolitos, por ejemplo, los complejos 1 y 2, sí hay zona de predominio. Es decir, por ejemplo, en esta zona el complejo 2 predomina. Es decir, su fracción, su concentración sería mayor o superior a las de los demás. Pero no hay forma de que se alcance, digamos, un 100%, ¿sí? Es decir, que la fracción de este complejo sea alcance el valor de 1. ¿Cuál es el valor máximo? Pues 0.8, es decir, justamente aquí a este P de ligante como de 5.4, 5.3, voy a obtener la mayor cantidad posible o fracción posible del complejo 2, pero no va a ser cercana a 1 o al 100%, ¿sí? Si acaso tendré cuanto más un 80%. ¿Y dónde está el 20% restante? Pues está repartida principalmente entre estas dos especies de aquí, ¿no? Entre el complejo 1 y el complejo 3, que vean que más o menos es de 0.1 cada una, y pues es lógico que la suma ya de 1, ¿sí? El panorama para el complejo 1 pues es todavía, digamos, un poquito más desfavorable, porque la fracción máxima que puede alcanzar pues está alrededor de 0.7, un poquito abajo de 0.7, ¿sí? Entonces tampoco puede obtener siempre el 100%, ¿de acuerdo? Entonces, este diagrama pues nos da un poquito de mayor información que un simple análisis de zonas de predominio. Bien, ahora sí, vamos a pasar a la cuestión de las titulaciones, que es la parte que también se ve o se analiza en el laboratorio, ¿sí? Entonces, para las titulaciones complejométricas, generalmente se usan para cuantificar los cationes metálicos, ¿sí? Y para ello pues necesitamos un ligante, ¿sí? Que nos permita la titulación. Para las titulaciones por complejos, el EDTA, que es una sustancia orgánica, el ácido etilendiamino tetraacético, o cualquiera de sus variantes de sales de sodio, ¿sí? Eh, es el agente complejante o ligante por excelencia. En algunos tratados de analítica así le ponen, ¿no? Es como eh, el reactivo de titulación complejométrica más maravilloso o grandioso que puede haber, ¿sí?
Y aquí una muestra del por qué. ¿Sí? Estas son unas tablas eh, que muestran el logaritmo de la constante de formación o de la beta 1 de diferentes, digamos, ligantes. Aquí está el EDTA. Vean, por ejemplo, que otros ligantes denominados DCTA, DTPA, pues sí forman complejos con algunos cationes metálicos, pero hay muchos que no. Ajá. En donde el EDTA sí los forma. ¿Sí? Vean que estas dos columnas, vamos a resaltar ahí en amarillo, son los logaritmos de las betas de formación 1, o las primeras constantes de formación de EDTA con todos los cationes que aquí estamos observando. Y vean que es una gama bastante amplia. ¿Sí? Otra cuestión del EDTA. Por ejemplo, aquí berilio, ¿no? Vean, aquí tenemos berilio y no forma complejos con los otros dos, pero con el EDTA sí. Ajá. Vean, acá está el sodio. El sodio generalmente no forma complejos. Pues con el EDTA, con una constante pequeñita, 1.7, pero lo llega a formar. Es decir, el EDTA es un ligante bastante, vamos a decirlo así, poderoso. Sí, que puede incluso formar complejos con cationes con quienes no estamos acostumbrados a ver complejos. Vean otro ejemplo, el litio, ¿no? Aquí, bueno, con este segundo ligante también forma, pero el EDTA también, ¿no? Entonces, generalmente cuando revisamos tablas de complejos, pues los metales alcalinos, sodio, litio, potasio, berilio es alcalino térreo, pero pues es rarísimo verlos porque son cationes bastante estables en agua, o sea, no les gusta interactuar con un ligante, es decir, o en otras palabras, son ácidos de Lewis muy débiles, o sea, no hay forma, o es muy complicado que interactúen con un ligante, ¿sí? Sin embargo, el EDTA lo hace. Ahora, también echen un vistazo a las constantes de formación, ¿sí? La mayoría rebasa el valor de 10, estamos por ejemplo, 16, 22, 16 todos de aquí, 36 con cobalto, 23, o sea, son constantes de formación bastante altas. Estos son los logaritmos, es decir, las constantes son 10 a la 25, a la 23, a la 36, entonces con la mayoría de los cationes el EDTA forma complejos muy estables, por eso es que pues es un consentido de las titulaciones complejométricas. Ahora, ¿por qué tiene esas monerías el EDTA? Ajá, ¿por qué es tan bueno? Bueno, primero vamos a presentar su estructura. Ajá. Como les decía, es un ácido porque tiene 4 grupos ácido carboxílico. Etilén, que es esta parte de aquí, al centro de la molécula. Diamino, porque tiene 2 grupos amino en ese grupo etileno. Ajá. Y tetraacético, porque en los grupos amino tiene en total 4 grupos de ácido acético unidos a él, ¿no? Entonces, ácido etilén diamino tetraacético, ¿sí? ¿Por qué es tan bueno este agente como ligante? Bueno, aquí esta estructura no tiene los pares de electrones libres, no es una estructura de Lewis, sino es una estructura orgánica, pero bueno, ya la experiencia de ustedes a este nivel en química saben que tanto el oxígeno como el nitrógeno van a tener pares de electrones libres, ¿sí? Es raro que se lleguen a unir los ácidos carboxílicos por el oxígeno del grupo carbonilo. Es raro, pero se llega a dar. Ajá. Más bien, cuando hay un ácido carboxílico, digamos, la base más fuerte o el ligante más fuerte es el oxígeno que está unido al hidrógeno ácido, ¿sí? Entonces, vean, tenemos 1, 2, 3, 4 oxígenos de los grupos carboxílicos con pares de electrones libres que pueden, digamos, unirse al metal. Y también los nitrógenos tienen un par de electrones cada uno. Y entonces tenemos 6, digamos, posibles sitios de unión del EDTA con un metal, ¿sí?
Estamos hablando de un ligante hexadentado, ¿sí? Si lo recordamos o lo ponemos en palabras de la química inorgánica. Ahora, ¿por cuántos dientes o por cuántos sitios se une este ligante a un metal? Pues la sorpresa es que se une por todos, ¿sí? Es decir, prácticamente la molécula de EDTA encierra al pobrecito catión metálico y se une por los 6 sitios. Ajá. Vean, aquí tenemos los 2 nitrógenos, ajá, del grupo etilendiamino y luego los 4 oxígenos de los grupos acetato también complejan o se unen al metal. La geometría, la disposición, la estructura del EDTA le permite, digamos, eh, obtener esta conformación una vez que ha recibido el catión metálico. Por eso es que es un ligante muy, muy fuerte. O sea, apenas ve un catión y prácticamente lo encierra en su estructura. Uh-huh. Eh, Su estructura le ayuda bastante y si lo quieren poner en contexto con la química inorgánica, eh, allá aprendieron que cuando un ligante puede manifestar el efecto quelato, el complejo va a ser generalmente más estable. Y pues vean, aquí hay mucho de la manifestación del efecto quelato. Aquí no hay ninguna estructura anular, o sea, de anillo. Y aquí se forma 1, 2, 3, 4 y 5, digamos, estructuras tipo anillo de 5 miembros. Entonces también son complejos estabilizados por este efecto quelato. Entonces la estructura del EDTA es lo que le da esa característica tan peculiar, ¿sí? Y por lo mismo que una sola molécula de EDTA encierra al metal, pues ya es prácticamente imposible que entre otro EDTA a querer complejar o a querer formar un segundo complejo, ¿sí? Entonces, por lo regular, ¿sí? Pues nada más se forma un complejo con EDTA. En la literatura representan al EDTA con la Y y una carga que es 4 menos, me parece, ¿sí? Entonces, generalmente, o la mayoría de las veces, pues el único complejo que se forma es con un metal y un equivalente de EDTA. Lo cual, pues, está todavía mejor porque estas son las reacciones de titulación o que se aplican para la titulación y pues ya no nos tenemos que preocupar por la estequiometría, no es una estequiometría nada difícil, de hecho es la más sencilla, una estequiometría 1 a 1 y pues eso todavía le pone una belleza extra al EDTA, ¿sí? Ahora, algo muy importante que tenemos que mencionar aquí y que se menciona, bueno, se trabaja así en el laboratorio, es cuidar el pH. Cuando hacemos titulaciones complejométricas, hay que controlar el pH. ¿Por qué hay que controlarlo? Bueno, primero, ya les he comentado, el EDTA tiene 4 grupos de ácido acético, es decir, son ácidos débiles, sensibles a los cambios de pH, y también los grupos amino o amonio, ajá, eh, son bases tanto de Lewis como de Bronsted-Lowry, o sea, pueden aceptar protones y pues también tienen una actividad o pueden presentar reactividad ácido-base, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en la literatura les van a presentar los 6 pKas, ajá, para el EDTA, ¿sí? Eh, Vean, el pK más bajo es de 0, 1, 5, 2 y 2, 6. Estos pKs pues corresponden a los ácidos carboxílicos y ya los pKs mayores corresponden a los protones del amonio. Entonces, algo muy importante es, recuerden en lo que les decía, recordarán las definiciones de catión y de ligante como ácido y base de Lewis, ¿sí? Es decir, en términos de ácidos y bases de Lewis, el protón es un ácido, es decir, una especie que puede aceptar pares de electrones para formar enlaces covalentes coordinados. Ajá. Entonces, eh, si nosotros no cuidamos el nivel de acidez, por ejemplo, si nos vamos a pHs muy bajos, 2, 1.5, pues prácticamente
Los 5 o hasta 6 sitios, a un pH de 0 muy extremo, los 5 o 6 sitios por los cuales se puede coordinar el metal, pues van a estar, digamos, obstruidos o van a estar ya ocupados por un protón. Los ácidos carboxílicos, bueno, podrían todavía exhibir algún tipo de coordinación, porque el oxígeno todavía aquí tiene pares de electrones libres, pero sería con una menor reactividad. Los átomos de nitrógeno ya no, porque están formando tres enlaces en la molécula y si se protona el nitrógeno del grupo amonio, pues ya el nitrógeno no tiene pares de electrones que compartir y entonces ya no se formaría ese complejo que les he mostrado anteriormente. Entonces tenemos que cuidar el nivel de acidez para que el ligante esté con pares de electrones disponibles, que no estén, digamos, bloqueados por los protones, ¿sí? Aquí les voy a mostrar una gráfica de la distribución de las fracciones de las diferentes especies de EDTA respecto al pH, ¿no? Vean que puede aceptar hasta 6 protones y finalmente tenemos el EDTA libre por acá, ¿no? El Y4 menos, ¿sí? Entonces vean que, por ejemplo, a pH superior a 10, ¿cuánto era el pK? Vamos a regresarnos tantito, a 1024, por arriba de 1024, pues prácticamente tendríamos predomina pues la especie libre, vamos a decirlo así, de EDTA, que sería el ligante así, digamos, sin protones, listísimo para complejar el catión, ¿no? Entonces, convendría, para el ligante, convendría tener pHs pues desde neutros hasta alcalinos para asegurarnos que al menos la mayoría de los dientes o de los sitios con los cuales va a coordinar el metal pues van a estar libres de protones, ¿sí? Si ya nos vamos a pHs inferiores a 7, pues ya estamos observando la formación de especies ya protonadas y entonces la reactividad de nuestro ligante se va a ir perdiendo. ¿Por qué? Porque los protones van a ir impidiendo esa coordinación. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿sí? Es una descripción muy cualitativa, pero eh, creo que puede ser clara, ¿sí? Ahora, con este análisis uno se ve tentado a decir, pues entonces que todas las titulaciones complejométricas se hagan en pH muy alto, en SOSA, 1 molar o 0.1, ¿no? Para asegurar pH de 13, 14 y el EDTA está completamente, digamos, desprotonado. Sí, pero tenemos que considerar la otra parte. ¿Y qué estamos considerando en la otra parte? Pues al catión. El catión, por el contrario, es un ácido de Lewis y entonces él es sensible a pues niveles de alcalinidad altos, ¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo un diagramita para el cadmio, ¿sí? A pHs menores de 9, 8 y medio, pues el cadmio está libre, no hay problema. Pero si se aumenta el pH, es decir, aumentamos la concentración de hidróxidos, empieza a formarse complejos con hidróxidos. Vean aquí el complejo de cadmio con OH y luego el complejo con dos OHs pueden formar más, ¿no? Varios de ellos ya son complejos aniónicos, ¿no? El trihidroxo cadmiato, y el tetrahidroxo, ¿sí? Además tenemos una peculiaridad de muchísimos, bueno, de una gran cantidad de cationes. ¿Sí? Aquí les estoy poniendo como complejos, pero aquí esta especie de cadmio con dos hidróxidos, pues vean que la carga total es cero y generalmente estos hidróxidos pues precipitan, ¿sí? No se quedan en la disolución, precipitan y entonces eso complica todavía más la cuestión. No solamente se forman complejos hidroxos, sino también hay la posibilidad en la mayoría de los casos de que se forme un precipitado. Entonces, hay que saber equilibrar las dos cosas, ¿sí? Pues sí, para tener al ligante totalmente desprotonado conviene un pH muy alto, pero si nos vamos a pHs muy altos,
lo que voy a formar es el complejo del metal, pero con los hidróxidos. Entonces, no puedo poner un pH muy alto, ¿sí? Porque entonces no se va a favorecer la reacción con EDTA, sino con el catión metálico. Aquí, si uno simplemente viera el análisis del catión, diría, pues coloca un pH muy ácido para que asegures que el catión está libre. Pues sí, pero entonces el EDTA estaría obstruido por los protones y entonces hay que llegar a digamos, como un consenso de pH, ¿sí? Generalmente, o la mayoría de las veces, vean aquí, el cadmio, por ejemplo, a pH de 9, de 10, predomina el cadmio libre, ¿sí? Y podríamos manejar un pH en esta zona, entre 8 y 10 más o menos. Ya 11 es muy arriesgado, puede empezar a precipitar, pero entre 8 y 10 puede estar muy bien, porque a pesar de que no está todo el cadmio libre, ¿sí? A pesar de que no está todo el cadmio libre, pero hay una cantidad suficiente de cadmio, ¿sí? Entonces, si agregamos EDTA aquí, el complejo con cadmio es bastante estable y entonces va a empezar a consumir, ¿sí? El cadmio que esté libre. Pero si consume el cadmio, el equilibrio de estos complejos con hidroxos se va a desplazar hacia la disociación, es decir, va a liberar más cadmio para restablecer la concentración que se está consumiendo por agregar EDTA. ¿Sí? Así que no importa que no tengamos el 100% de cadmio, que tengamos una fracción, digamos, considerable o donde predomine el catión libre, ahí pues se podría hacer la titulación. De igual manera, aquí en el EDTA, por ejemplo, a pH de 9, de 10, ciertamente, o sea, no es predominante quizás el ligante libre, pero con un protón al menos, ¿sí? La reactividad del EDTA también es alta. Y puede ser el caso que cuando ocurra la formación del complejo, esta especie que tiene un protón libera el protón para poder formar el complejo. Es decir, que la constante de formación con, con el metal sea pues más alta que con el protón. Ajá. Entonces, es importante por eso el control del pH y considerar las dos partes, tanto catión como ligante. ¿Sí? Ok, ahora en las titulaciones pues necesitamos ingeniárnoslas para identificar el punto final de la valoración. En ácido base usamos indicadores. Ácido base ya los conocemos bastante bien, creo yo. En redox, pues muchas veces usamos permanganato como titulante, que es a la vez un indicador intrínseco o juega los dos papeles. Y si no tuviéramos permanganato, pues también hay indicadores redox, como el azul de metilino, me parece. Y pues aquí en titulaciones complejométricas también hay indicadores que se les llama indicadores metalocrómicos. Metal, pues que cambian de color cuando hay alguna concentración apreciable de algún metal o de catión metálico. Y crómico, pues de cromos, de color. Ajá. Aquí simplemente rescaté un listado que aparece ahí en Wikipedia de indicadores metalocrómicos. Calceína, negroderiocromo T, murexida, curcumina, hemactoxilina, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pueden investigar allí en la red los cambios de color, eh, lo que corresponde a cada uno de estos eh, indicadores. Ahí también en Wikipedia dice también para qué tipo de metales, ¿no? O para qué tipo de elementos se recomienda o se usa estos indicadores, ¿sí? Lo cual también es importante, ¿sí? En la práctica, pues un indicador también muy usado es el negro de eriocromo T, ¿sí? Esta es su estructura, ¿sí? Y pues, como pueden ver, tiene también sitios, ¿no? En donde se puede coordinar a algunos cationes metálicos, ¿sí? Cuando el negro de eriocromo T está libre, es decir, no forma complejos, en disolución adquiere esta coloración azulita. Y cuando ya se coordina con un catión metálico, adquiere una coloración roja, ¿sí? Lo cual pues está muy bien porque se puede notar el cambio de color pues de manera yo creo que bastante clara
cambiar de azul a rojo es un cambio pues drástico de color y se puede observar, ¿sí? Ok. Bueno, entonces esto es lo que pues generalmente se usa en el laboratorio, ¿sí? Pero pues quise proponer un intento de titulación casera. Casera quiere decir con cosas que podríamos encontrar con relativa facilidad en casa o en algún comercio cercano, ¿sí? Entonces, pues en casa es complicado obtener EDTA, y si es complicado obtener EDTA, es más complicado obtener un indicador metalocrómico como el negro de eriocromo T. Entonces, para, digamos, intentar esta titulación casera, propuse como catión metálico o como analito calcio. El calcio lo podemos obtener con relativa sencillez de la cal, ¿no? Es un material de construcción que no es raro tener un poco de cal en la casa, y si no es para construcción, al menos para preparar un riquísimo pozole, sí lo podemos tener ahí un poquito de cal, ajá, y de ahí obtener cloruro de calcio, que es el que yo estuve empleando. Ahí en los comentarios o en algún correo, díganme cómo le harían para obtener a partir de la cal, ajá, cal que se usa para la construcción o para el nixtamalizado, cómo le harían ustedes para obtener cloruro de calcio, que es ya una sustancia soluble, y poder hacer pues el experimento que les voy a mostrar a continuación. Como ligante y como titulante, pues no tengo EDTA, pero sí se me ocurrió usar ácido sulfónico. Eh, no es otra cosa más que un ingrediente de los jabones o de los detergentes. En mi caso usé un jabón líquido, ¿sí? Que sus principales componentes son ácidos sulfónicos. Ahora, ¿qué tienen de curioso estas sustancias? Bueno, aquí puse un fragmento de un libro que habla sobre la dureza de aguas. La dureza de aguas es cuando el agua potable tiene un alto contenido ya sea en calcio o magnesio. Hay regiones en donde el agua que se usa comúnmente pues tiene alta concentración de estos iones. Vean lo que dice esta parte. Dice, tiene la propiedad de acumular sarro en las cañerías. Ajá, o sea, es una de las consecuencias de esta concentración alta de calcio y magnesio. Y también dice, inhibe la capacidad del jabón de hacer espuma. ¿Sí? Entonces, cuando hay una zona donde el agua es muy dura, es decir, alta concentración de calcio y magnesio, pues usamos un poco de jabón y resulta que parece que no funciona el jabón, es decir, no hace espuma como comúnmente estamos acostumbrados, ¿sí? ¿Por qué? Y viene la explicación, dice, el jabón se corta, es lo que coloquialmente decimos, ¿no? El jabón no hace espuma es porque se cortó, y se corta no es otra cosa más que precipita, ajá, se precipita estos ácidos sulfónicos, ajá, y si se precipita nuestro ácido sulfónico, que es nuestra sustancia activa, pues el jabón no funciona. Ajá. El lavado es deficiente. Y dice aquí los iones calcio y magnesio en el agua reaccionan con el jabón, que son los aniones de los ácidos sulfónicos. ¿Sí? Entonces, aquí hay una ecuación muy simple. El calcio divalente con dos equivalentes de esta forma aniónica del ácido sulfónico va a generar este compuesto, ¿sí? Que dice aquí es un sólido insoluble, precipita, y entonces si precipita, quiere decir que estas sustancias aniónicas ya no están en disolución, que son las que permiten justamente quitar las manchas, quitar la suciedad, mediante otro mecanismo que también es muy similar a la formación de complejos, pero es un mecanismo un tanto distinto en algunas características.
A continuación a narrar un video de lo que grabé haciendo estas pequeñas pruebas con disoluciones de calcio y un poco de jabón. Bien, vamos a describir lo que hice. Los tubitos que muestro, los primeros 5, aquí abajo es una disolución de cloruro de calcio, ¿sí? Ahí me platican qué ideas tienen o cómo creen que le hice para obtener el cloruro de calcio. Y en el último tubo es agua simplemente, sin calcio, ¿sí? Eh, con el gotero estoy agregando aquí el jabón, la disolución de jabón, o sea, insisto, un jabón líquido, de estos jabones líquidos para trastes. Este es el primer tubo, segundo, tercer, cuarto y quinto. Entonces en el primer tubo agregué 2 gotitas de disolución de jabón, en el segundo 4, en el tercero 8, en el cuarto 16 y en el quinto agregué 32 gotitas de esa disolución de jabón. Y también agregué gotas de jabón en el tubo que tiene pura agua. Agregué solamente 3 gotas, ¿sí? Y este tubo de agua, ahí les estoy agregando, este tubo de agua simplemente lo usé como testigo para saber la cantidad de espuma que el jabón puede generar en ausencia, prácticamente en ausencia de calcio. Entonces este es el primer tubo que ya estoy empezando a agitar con 2 gotitas de disolución de jabón, ¿sí? La disolución de jabón la hice más o menos, yo le calculo porque no pude medir, pero fue una disolución en donde puse, no sé, un par de mililitros o 1 mililitro de jabón líquido y agregué el agua suficiente para completar 50 mililitros. O sea, fue una dilución pues algo considerable. Vean que el primer tubo lo agité, sí generó espuma, pero es una espuma muy poco compacta, muy abierta, ajá, al igual que este segundo tubo que aquí ya estoy agitando. Aquí es una espuma un poquito más compacta, pero también es espuma muy delgada, muy corta, ¿sí? Y bueno, no hay mayor, eh, digamos, efecto del jabón. Ajá. Aquí ya es el tercer tubo al cual le agregué 8 gotas de la disolución de jabón que preparé, ¿sí? Y aquí ya se empieza a ver un poquito de más espuma. Todavía se ve algo cortada en la parte superior. Ven que son como burbujas muy amplias, ¿sí? Pero ya se empieza a ver un poquito de más espuma. Aquí estamos con el tubo número 4, 16 gotas de disolución jabonosa. Y aquí ya se empieza a ver una altura de espuma un poquito mayor y también en la parte que está pegada a la disolución ya la espuma es un poco más compacta, lo que quiere decir que ahí pues ya se está manifestando el efecto del jabón. Evidentemente hay una mayor cantidad de jabón. Cabe destacar que en todos los tubos la concentración de calcio es la misma, es decir, tomen la disolución de una misma. Quinto tubo, ven, hay mayor altura de la espuma y la espuma es más compacta. Y ahora aquí estoy con el tubo con pura agua solamente y 3 gotas de jabón nada más. Ven que prácticamente al iniciar la agitación, pues ya se forma una cantidad de espuma muy considerable, ¿sí? Y ahora acercamos ahí un poquito la toma para ver un poquito más el detalle, ¿sí? Es lo que les decía, en los primeros tubos sí hay un poco de espuma, pero es una espuma como muy delgada, muy difusa y poco compacta, ¿sí? Quiere decir que aquí la concentración de calcio pues es mayoritaria y no deja que el jabón genere espuma. En el tercer tubo, aunque es una altura grande, sigue esa estructura poco compacta y ya en los últimos tubos 4 y 5 la espuma es más compacta, es posible que ahí ya haya exceso de jabón y entonces este, genere esas estructuras de espuma más compacta. Y el último es la del agua, vean, pues es una cantidad de espuma mucho mayor, ¿sí?
Vamos a volver a las diapositivas, vamos a analizar un poquito unas tomas fotográficas de este experimento y comentar algo más al respecto. Bien, pues ya observaron lo que hice y pues no tuve un indicador metalocrómico para indicar el punto final. Entonces lo que quiero comentar ahorita es pues algunas ideas que podrían servir para identificar un punto final en una valoración que se usara jabón como titulante y calcio o magnesio, por ejemplo, para valorar estos dos cationes. Aquí les presento una imagen, una fotografía, y pues vamos a proponer alguna manera de determinar este punto final. Pues la primera o una de las que se me ocurrió a mí es intentar medir la altura de la espuma. Ajá. Vean que pues en general más o menos la altura de la espuma sí va cambiando, ¿sí? Les recuerdo que este último tubo es de agua, así que no juega, pero en los primeros 5 tubos sí va variando la altura de la espuma. Entonces podríamos intentar hacer como una curva de titulación en donde grafiquemos la altura de la espuma en función del volumen agregado de jabón, ¿no? Y obtendríamos, yo me imagino, pues una curva, pues si no como las clásicas, de alguna tendencia lineal y después sería constante. Pues justamente cuando empezara a ser constante la altura de jabón o algo así, podríamos decir que ahí es el punto final de la valoración. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta es si hiciéramos la titulación así en muestras muy pequeñitas, ¿sí? En tubos de ensayo, no en matraces. Vean que aquí, por ejemplo, en la fotografía anterior veíamos esta orilla de espuma, pero vean al interior de esa espuma, pues se ve la disolución, es decir, no hay espuma en toda esta superficie. En el tubo 2 igual, hay una amplia superficie de disolución descubierta, y en el tercer tubo ya la espuma empieza a ser más abundante, pero todavía hay un pequeño una pequeña apertura, ¿no? Que nos deja ver la disolución. Y ya en el tubo 4 y 5 la espuma cubre por completo la disolución. Entonces, ese podría ser también otra manera de identificar el punto final, ver el momento en que la espuma cubre por completo la disolución, es decir, que no se observan estos huecos, ¿sí? Detalle para hacerlo de esa manera, que siempre lo tendríamos que hacer en tubos de ensayo, y el tubo de ensayo tendría que ser, o los tubos de ensayo tendrían que ser de la misma medida, del mismo radio o diámetro, pues, para asegurar que pues estamos bajo las mismas condiciones, ¿no? Entonces, esa es otra manera que se me ocurrió de intentar identificar el punto final. Y la última, creo que se me ocurrió, es aquí pongo una fotografía de los tubos con un fondo oscuro para que se note la disolución. Ya vamos a la parte de la disolución. Vean que en las primeras los dos tubos, pues prácticamente tenemos una disolución tal cual, es decir, una cuestión incolora y transparente. Pero ya avanzando en los tubos a mayor concentración de jabón, la parte líquida se ve turbia, ¿sí? Se ve más turbia. Y en el apunte que les recordaba del libro, pues dice que justamente el complejo, por así decirlo, o el producto que se forma del calcio con los grupos de ácido sulfónico, pues precipitan. No es de que se forme un sólido muy, digamos, que se asiente muy rápido, pero sí empezamos a observar un poco de turbidez en la disolución. Entonces, que podría ser esa formación de ese complejo que al final está precipitando. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de turbidez que tiene la parte de la disolución, quizás podríamos también observar allí, tomar este parámetro como una
medida o una determinación para el punto final de la valoración. ¿Qué les parecen las ideas? Ahí está, lo pueden dejar sus comentarios o también pueden proponer alguna alternativa que estaría muy bien para intentar reproducir esto, ¿no? Entonces, algo muy de forma casera, pero que ilustra un ejemplo de titulación de cationes con un agente o un ligante, ¿sí? Bien, para ya ir finalizando la presentación, ¿cómo podríamos determinar la concentración de varios cationes, pero en una misma disolución, es decir, en una mezcla de varios metales? El EDTA es tan buen titulante, tan buen ligante, que si lo mezclamos en ahora sí que lo agregamos en una mezcla de cationes, pues va a complejar a todos prácticamente sin distinción, porque es un ligante que forma complejos bastante estables con la mayoría de los cationes. Entonces, si se cuantifica con EDTA esta mezcla, la cuantificación va a dar digamos, la cantidad total de cationes y no me va a permitir especiar, es decir cuánto hay de un catión en particular y cuánto hay de otro. Voy a titular todos, ¿sí? El total de los cationes. Entonces aquí pongo una ilustración ejemplo. Supongamos que tenemos una disolución de metales comúnmente conocidos como metales pesados, entre ellos cadmio y mercurio, y se quiere determinar una concentración de estos metales, ¿sí? Entonces, ¿qué usamos? Pues EDTA, ¿no? Una titulación con EDTA, negro de eriocromo T para poder determinar el punto final. Si yo agrego el EDTA, pues el EDTA va a complejar a los dos cationes pues prácticamente por igual. Sé que las constantes son distintas, pero son muy altas las constantes de formación. Entonces voy a cuantificar tanto cadmio y mercurio juntos, sumados, ¿sí? Entonces, ¿cómo le haríamos para identificar o cuantificar cuánto hay de cada uno? Bueno, pues la estrategia es la siguiente. Sigo teniendo el EDTA como titulante y mis analitos cadmio y mercurio. Se puede utilizar un reactivo enmascarante, así se le llama. Ajá. ¿Y qué significa que sea enmascarante? Es un otro ligante que reaccione selectivamente, o sea, de manera preferencial, con uno de los cationes, ajá, ya sea con cadmio o con mercurio en este caso, y que permita la cuantificación del otro. Ajá, el otro lo deja libre y permite y atrapa o enmascara, ¿sí? A uno de los cationes, ¿sí? Vamos a usar como ejemplo, ¿sí? El ion tiosulfato. Ajá, el ion tiosulfato, y encontramos estos datos de constantes de formación en la literatura. Vean, el logaritmo de la beta para cadmio es 3.94, ¿sí? Casi 4, es decir, la beta de formación es de 1000, ¿no es cierto? Es de 10.000, ¿sí? 10 a la 4. Y el logaritmo de la beta de formación con mercurio es de 29.8. Es decir, la constante es 10 a la 29.8. Es una constante en extremo superior a la de cadmio. Entonces, el ion tiosulfato sería un ion que podría enmascarar al mercurio porque forma un complejo muy estable con mercurio, y sí forma un complejo con cadmio, pero es poco estable. De hecho, es mucho más estable el que forma el EDTA con cadmio, ¿sí? Las constantes, recuerden, de formación de complejos de EDTA, el logaritmo de beta andan entre 10 y 20, más o menos. Entonces, una constante de 10 a la 10 enfrente a una de 10 a la 3.4, pues gana la de 10, ¿sí? Entonces usamos el ion tiosulfato. Este va a complejar selectivamente al mercurio, ¿sí? Y entonces, al titular con EDTA, en primera instancia, el EDTA ahí está complejando al cadmio y me va a permitir cuantificar solamente al cadmio. Si agrego más EDTA, como el complejo con tiosulfato y mercurio es muy estable, el EDTA ya no va a poder complejar al mercurio y por lo tanto va a quedar libre, ¿sí? El EDTA, y ya puedo cuantificar solamente el cadmio. Si primero cuantifico sin enmascarante
cuantifico a los dos, pues voy a obtener un volumen de EDTA gastado, ¿sí? Después uso el enmascarante, ¿sí? Y ahora cuantifico nada más cadmio. ¿Ah? Pues la diferencia entre estas dos determinaciones me va a permitir saber cuánto había inicialmente de mercurio. Esto, véanlo, es para un sistema de dos cationes. Si tenemos ya una mezcla de 3, de 4 o de más cationes, el problema se complica bastante, ¿sí? Y entonces hay que buscar, si hay reactivos enmascarantes, pues estaría muy padre. Si no, bueno, hay que buscar alguna otra estrategia. Pero para un par de cationes se puede buscar un buen reactivo enmascarante. ¿Cuál es, digamos, la clave? Pues en primera que el ligante forme un complejo muy estable con uno de esos cationes y que con el otro de preferencia no lo forme o que si lo forma sea de una estabilidad, digamos, moderada. ¿Sí? Muy bien, pues hasta aquí llegamos con esta presentación. Espero que haya sido de utilidad y que les permita analizar y comprender lo que se hace en la práctica de laboratorio. Para cualquier duda, comentario al respecto del tema o del video, están abiertos los comentarios allí en el canal y también quedan abiertos pues los medios de comunicación. Si les gusta el video, pueden recomendarlo, recomiéndenlo, pásenlo ahí a los contactos, a alguien que pueda serle de utilidad. Para eso está elaborado. Esperando que estén muy bien, se les envía un muy cordial saludo. Hasta pronto.